Bien, está con nosotros ya Virgilio Acuña, presidente del Grupo de Trabajo Tierras, y Seguridad Jurídica de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros, congresista. Buenas noches, Jimena. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, este proyecto de ley, que es el que permite establecer límites a la propiedad de tierras agrícolas, que ha sido presentado ante la Comisión Agraria por usted como parlamentario de Solidaridad Nacional, es un proyecto en realidad sobre el cual se ha debatido ya antes. No es la primera vez que en el Congreso de la República se habla sobre la posibilidad de limitar la propiedad agrícola. Personalmente creo que esto lo que hace es limitar los principios de la libre competencia. Personalmente creo que esto no va a llevar necesariamente a una solución, digamos, con respecto a las preocupaciones que surgen a partir de una preocupación vinculada a la concentración de tierras, como dicen ustedes, en pocas manos. ¿Qué los lleva a ustedes en realidad a plantear un proyecto de ley de este tipo? Jimena, primero te quiero pedir permiso para saludar al pueblo de Chiclayo, porque Laurich acaba de coronarse campeón del fútbol peruano, por lo tanto, felicitaciones a Laurich. Felicitar a Laurich. A pesar de todos los problemas que han habido ahora con la cancha donde iban a jugar. Pero siempre hay que tener fe en las cosas, y mi abrazo y mi felicitación para el Laurich, para los directivos y el pueblo chiclayano de quien yo represento. Ahora, pasando al tema específico del proyecto de ley que he presentado, ciertamente no es una iniciativa de ahora, no es una preocupación de este momento. Este proyecto o estas ideas estuvieron discutiéndose en los congresos anteriores, pero con visiones diferentes, ¿no? En los congresos anteriores, la visión era que hay que poner un límite al área de las tierras, y la visión que tenemos ahora es diferente. Es un proyecto de ley a futuro. ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria? ¿Cómo garantizar esa soberanía alimentaria en el Perú? Porque a medida que pasa el tiempo, el riesgo es que en las grandes extensiones de tierra se cultiven productos solo de exportación o productos solo para el exterior, y la seguridad alimentaria nacional se descuide. Por eso que el proyecto de ley se llama la democratización del acceso a la tierra. Se quiere permitir de que más empresarios, que más propietarios sean los dueños de la tierra, de tal manera que internamente se puede garantizar la alimentación en nuestro país. Como tú sabes, y como todo el Perú sabe, la población crece diariamente, y la alimentación es el derecho humano fundamental. Si no garantizamos la alimentación de nuestra población, en el futuro tendremos grandes problemas. Por eso esta ley no es una ley de ahora, no es una ley del momento, no es una ley que permita poner límite a las tierras o ir contra grupos económicos. Es una ley que permite mirar a futuro, y que dentro de 30 o 40 años la población mundial y la población peruana tenga esa seguridad de la alimentación. A ver, vamos por partes, porque usted ha dicho varias cosas. Antes, quiero contarles que, bueno, y usted debe estar al tanto más que nosotros de eso, el Congreso ha aprobado en primera votación el proyecto que propone facilitar la transferencia de acciones del Estado a empresas azucareras a favor de los trabajadores. Será un tema del que hablaremos en detalle el día de mañana. Pero bueno, finalmente era un tema sobre el cual se estaba dando muchas vueltas los últimos días, ¿no? Claro, el tema, las empresas azucareras tienen muchas aristas y tienen muchas miradas, ¿no? Sobre todo si uno quiere ir al pasado, tiene muchas historias con protección patrimonial, con administraciones judiciales, con accionistas trabajadores, con accionistas del Estado, con accionistas privados. O sea, tiene una serie de intereses y una serie de aristas por las cuales nos podemos mover, pero específicamente en el tema de la transferencia de las acciones hacia los trabajadores, el plazo vence el 31 de este mes, y no queda otra cosa que ampliar el plazo, porque no se ha podido transferir, pasado tanto tiempo, por diferentes razones. Lo que corresponde al Congreso es tomar una decisión. La decisión es ampliar el plazo para que ojalá en 60 o 90 días todas las acciones que da el Estado, y que por una ley corresponde a los trabajadores, se transfiere a los trabajadores, independiente de que se pueda investigar acciones o procesos del pasado. Son cosas diferentes, pero creo que es una decisión que tenía que tomarse, y por supuesto que yo he venido opinando respecto a ese tema, que
que el Congreso tiene que ampliar el plazo para que las acciones del Estado se transfieran a los trabajadores. Bueno, vamos a hablar de ese tema más adelante. Quiero conversar sobre este proyecto de ley que creo que usted ha descrito ya, o ha descrito en todo caso cuál es el porqué o qué es lo que hay detrás desde su punto de vista y desde el punto de vista de quienes defienden el proyecto, qué es lo que hay detrás de él mismo y cuál es el beneficio que busca. A ver, de todas formas, más allá de que el objeto del proyecto sea distinto, como usted lo sostiene, al que se buscó legislaturas pasadas, congresos pasados, finalmente lo que se va a hacer es lo mismo, se va a limitar la propiedad de la tierra. Y lo que tengo entendido es que la misma se limita, porque también los números han ido variando. En el proyecto de ley de ustedes se limita a 25.000 hectáreas, ¿no es cierto? Hay, de hecho, ya grupos económicos que tienen más de 25.000 hectáreas. Entonces, ¿qué van a hacer en el caso de que un proyecto como este se apruebe con aquellas personas jurídicas, con aquellos grupos, con aquellas empresas que tienen más de 25.000? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿no estamos acaso limitando la libre competencia? Yo no creo personalmente que se logre ningún beneficio al limitar la propiedad, porque más bien hay otras cosas o hay otros aspectos que van a terminar perjudicándose con la aprobación de un proyecto como este. Y se los voy a detallar luego, y de eso vamos a hablar luego. Pero la primera pregunta es: ¿qué va a pasar en el caso de que un proyecto de este tipo se apruebe con aquellas empresas que tienen más de 25.000 hectáreas? Bueno, claro, en teoría la ley no debería ser retroactiva y no debería afectarles. Bueno, para eso la ley ya está andada, ¿no? Pero la intención de esta norma es abrir un debate, porque el debate, como lo hemos hablado al principio, se generó hace 2 o 3 años. La propuesta ahora son 25.000 hectáreas, pero ya hemos tenido una primera reunión en la Comisión Agraria y hay propuestas que vienen hasta de 1.000 hectáreas. Entonces, cuando yo escucho a mi colega discutiendo qué área vamos a poner, pensando fundamentalmente en el tema de la seguridad alimentaria, hay legisladores que dicen, bueno, vamos poniendo 1.000 hectáreas o 5.000 hectáreas o 10.000 hectáreas, pero es un tema que se discutirá más adelante. En el tema específico... Ese es un tema importante. ¿Quién delimita, quién dice qué número es o no el adecuado? O sea, para mí ningún número es el adecuado. Yo creo que no se debe limitar en ese sentido la propiedad. Yo creo que lo que hay que hacer es más bien fortalecer, en todo caso, la labor de fiscalización del INDECOPI para evitar que aquellos que eventualmente tengan posesión de dominio, lo cual no está prohibido, la posesión de dominio, ustedes saben, en el mercado no está prohibida, aquellos que tengan posición de dominio abusen de esa posición de dominio. Eso sí está prohibido. Uno no puede abusar de su posición de dominio perjudicando al mercado, pero puede tener una posición de dominio mientras no abuse de la misma. ¿Por qué no fortalecer la labor del INDECOPI para que justamente aquellos que tienen una propiedad extensa de tierras no abusen de esa posición de dominio? La función del Congreso es tener esa visión de largo plazo, ¿no? La visión del Congreso es cómo es que tú generas normas para el beneficio de la mayoría de la población peruana. En este caso, independiente de que haya empresas que tienen 10.000 o 20.000 hectáreas o 30.000. Pero ¿dónde está el beneficio de la mayoría de la población peruana aquí? Porque, por ejemplo, se excluye... Les pongo un ejemplo bien simple. A ver. ¿Qué pasa si una o dos empresas tienen el 60% de las tierras cultivables o agrícolas y solo siembran cultivo para exportar? No puedes controlar. Eso no va a pasar, pero, porque pero no puedes controlar con Indecopi. Indecopi no podría decirle, lleva cultivo para llevar. Lo que se quiere mientras haya demanda, se va a sembrar por esa demanda. Mientras la gente demande papa, camote, cebolla, la comida, vegetales o productos del día a día, se va a sembrar. La demanda es la que manda. Jimena, la empresa tiene como visión fundamental el lucro. Sí. Así es la ley, y el lucro. Las empresas, cuando más tierras tengan, lo que van a buscar siempre, ¿qué producto le da más rentabilidad? Y la mayor rentabilidad está en los productos de exportación. No siempre. ¿Qué agricultor nacional se ha hecho rico sembrando
cultivo de pan llevar, cebando papas. Pero es que eso tiene que ver con otra cosa, congresista. Eso tiene que ver con un tema de competitividad y de productividad, que lamentablemente los campesinos peruanos no la tienen, a menos que esos campesinos se aunan a cadenas productivas. Esas cadenas productivas le vendan al mercado local o le vendan al extranjero. O sea, eso tiene que ver con otro concepto completamente distinto. Es más, yo leo que en el proyecto de ley se exceptúan, dice, segunda exoneración, porque hay disposiciones complementarias y finales donde se dice lo siguiente: segunda exoneración, exceptúense las disposiciones de la presente ley a comunidades campesinas y nativas. O sea, hay una discriminación, porque las comunidades campesinas y nativas sí pueden acumular tierras, 25.000, 30.000, 40.000 hectáreas, y no pueden hacerlo las empresas privadas, que ojo, las empresas privadas no estamos hablando de grandes grupos de poder, ni mucho menos. Las empresas privadas pueden estar constituidas por agricultores que tengan pequeñas parcelas o pequeñas hectáreas o una cantidad mínima de hectáreas que se hayan unido para conformar una pequeña o mediana empresa. Jimena, la norma complementaria que se establece cuando se exceptúan de esta norma a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, el indicativo es que esas tierras no pueden ser vendidas, porque las comunidades no compran más tierras. Las comunidades nativas o campesinos que quieren crecer más, esas tierras son intangibles y no podríamos permitir que alguien vaya a comprar tierra de la comunidad campesina. Claro, sí, pero de todas maneras se dicta una misma norma que actúa de forma distinta para distintas personas. No, entonces, pero las comunidades no compran tierras. Las comunidades nativas no están en un proceso de expansión de tierras. Al contrario, hay muchas comunidades que han perdido sus tierras por norma del Estado, por intervenciones, han perdido sus tierras, y lo que se diferencia acá de comunidades campesinas y nativas por un lado, y las tierras netamente agrícolas, como son las tierras básicamente de la costa. Tú sabes, Jimena, cuánto invierte el Estado en los grandes proyectos de irrigación, miles y miles y miles, y esas grandes inversiones no benefician a la empresa, al mediano empresario, no benefician a una clase media. Usted tiene que pensar también que uno trabaja en economías de escala, es decir, es rentable. Hay ciertos productos que no son rentables si no se siembran en muchas hectáreas. Entonces, al final, el inversionista, la persona no viene e invierte, ¿no es cierto?, si es que no puede adquirir determinada cantidad de hectáreas, porque finalmente esa producción no termina siendo rentable. Producción que obviamente genera empleo, genera trabajo y beneficia a muchos campesinos, porque no estamos hablando de negocios hechos por máquinas, son campesinos los que trabajan en estas tierras. Tengo que ir a una pausa, congresista, y volvemos para seguir. Regresamos. Bien, está con nosotros Virgilio Acuña, presidente del Grupo de Trabajo de Tierras y Seguridad Jurídica de la Comisión Agraria del Congreso de la República. Estamos hablando sobre esta propuesta de ley que busca permitir establecer un límite a la propiedad de tierras agrícolas. Y bueno, hablábamos sobre... Yo le planteaba mi punto de vista sobre que este no va a ser en definitiva un proyecto que beneficie a nadie concretamente, creo yo, a menos que, y esto se ha discutido varias veces y se lo pregunto directamente, siempre se ha dicho que hay grupos de poder interesados en que se limite justamente la propiedad o la tendencia del número de tierras agrícolas, y se lo pregunto directamente, si es que usted ha recepcionado alguna propuesta de algún grupo privado que tiene interés en que justamente el otro grupo o su competidor no crezca. Claro. No, cuando tú hablabas de que esto es un proyecto de ley que no beneficia a nadie. Yo digo que sí beneficia. El interés es beneficiar a la gran población peruana, los 30 millones de peruanos que en el futuro tendrán dificultades con la alimentación. Mira, en el mundo, que somos ahora 7.000 millones de habitantes, pronto seremos 9.000. ¿De dónde viene la alimentación si no viene de la tierra y del agua? Por lo tanto, la tierra y el agua se convierten en recursos fundamentales para garantir la alimentación. Y si la tierra y el agua quedan en pocas manos, lo que va a pasar finalmente, que estoy hablando a nivel global, y por supuesto que se traslada a nivel local. Pero son dos problemas distintos. A ver, yo no creo que la propiedad, limitar la propiedad, vaya a solucionar ese problema del que usted está hablando. Pero lo he dicho, ¿qué pasa si un solo dueño, exagerando el tema, si una sola empresa es dueña de todas las tierras agrícolas de la costa y esa empresa decide sembrar caña de azúcar para etanol?
¿quién alimenta a la población peruana? Es que eso ¿No le parece? Eso no por eso va el tema ocurrir, democratización, por eso democratización. Nos estamos yendo a extremos. La demanda es quien manda. Usted lo sabe. Entonces, por supuesto. Finalmente uno siembra lo que es rentable y lo que la población pide y lo que la población demanda, lo que el consumidor demanda, ¿no es cierto? Y esa demanda es mucho más amplia que un solo producto. Y usted lo sabe, y por eso es que hay diversidad de negocios y hay diversidad de productos sembrados en la costa, sierra y selva. Por eso es que nadie se dedica solamente a sembrar un solo producto, porque no es rentable. Jimena, yo soy un hombre de empresa y sé lo que es competencia, lo que es demanda, lo que es oferta, y sé que se puede controlar a través de COPE muchas actividades. Pero en este caso específico de la alimentación, siguiendo una tendencia mundial donde trata de acumularse la propiedad de la tierra en pocas manos y trata de favorecerse básicamente cultivos que tengan una alta rentabilidad, lo que tenemos es prevenir el futuro. Esta no es una ley que sirva para afectar o beneficiar a ningún grupo. Esta es una ley que permite en el futuro, de acá a 20 o 30 años, que la población peruana, cuando lleguemos a 35 o 40 millones de habitantes, podamos tener la alimentación y que cada vez haya menos gente que va a su cama sin alimentarse. Acá en el Perú, como tú sabes, somos más de 10 millones de peruanos que viven con $1. ¿De dónde viene la alimentación para ellos? ¿No te parece que debemos fomentar una norma que permita el desarrollo de la alimentación, de la agricultura, el desarrollo de la pequeña empresa? Yo vuelvo a lo mismo, uno siembra cuando hay demanda. Si es que yo limito la propiedad, eso no me va a garantizar a mí que en la tierra que me queda vayan a sembrar lo que usted dice que tienen que sembrar para garantizar el consumo de la población peruana. El consumo de la población peruana está garantizado mientras haya demanda. Mientras haya gente que demande y que pide determinados productos, esos productos se van a sembrar. Eso es libre mercado, es oferta y demanda. No el hecho de limitar la propiedad agrícola no va a significar ni va a garantizar que se siembre lo que usted cree que se debe sembrar para garantizar la alimentación de la población peruana. Pero, eso no funciona así. El punto de partida, porque uno no siembra por ley. El punto de partida es la alimentación, ¿de acuerdo? Para garantizar la alimentación, tú tienes que tener tierra, tienes que tener agua y tienes que tener inclusive medio ambiente. Si tú no pones condiciones para que el agua y la tierra tengan decisiones más democráticas, pones en riesgo la alimentación de los peruanos, porque como le he dicho siempre, puede ser que encuentres una gran empresa que se llama un solo cultivo y que está orientado solo a la exportación y la alimentación peruana no deja de lado. No estamos en contra de la inversión privada, no estamos en contra de las cadenas de valor, en contra de la rentabilidad de las empresas. Por supuesto que apoyamos, pero la visión fundamental de uno es cómo garantizas. Es que la inversión privada también son los campesinos que tienen pequeñas parcelas, porque esos campesinos invierten con su dinero. Esos son pequeños inversionistas. ¿Y qué pasa también si los grandes inversionistas van copando las pequeñas parcelas de los campesinos? Usted sabe la cantidad, la cantidad de hectáreas, las miles de hectáreas que existen en el país. Usted sabe qué tendría que ocurrir para que pase algo similar. Además, vuelvo al mismo tema, es oferta y demanda. Uno no copa tierras simplemente para sembrar un producto, porque ese copamiento se da en uno no puede sembrar en todo el Perú un mismo producto, porque para eso no va a haber demanda. Entonces uno siembra para lo que hay demanda, vuelve a lo mismo. Entonces un escenario como el que usted describe es muy difícil que ocurra, es muy difícil. Además, vuelvo a lo mismo, esto viola los principios de la libre competencia. Es más, hay un estudio, hay un índice que es el índice Hirschman, que mide la concentración empresarial en los mercados. El sector azucarero está moderadamente concentrado, 0,17, y no está altamente concentrado como el cervecero, el de harina de trigo o el de lácteos. Y menciona el sector azucarero porque, como usted bien sabe, siempre se ha hablado del interés de un grupo de este sector azucarero por limitar el crecimiento de otro grupo. Entonces se habla de intereses particulares y no de intereses comunes, los que básicamente impulsan una ley como esta. Tomando, si quiere decir algo para terminar, el ejemplo de las empresas azucareras, ¿qué pasa o qué pasaría si una sola empresa fuera la dueña de toda la producción azucarera del Perú y se le ocurre aumentar los precios? ¿Qué pasa con la población pobre que no podría pagar los precios? ¿Para qué está el INDECOPI? La posición de dominio está
no está prohibida. Uno puede tener posición de dominio y eso está en las leyes, está en la Constitución. Lo que uno no puede es abusar de esa posición de dominio. Para eso está el INDECOPI. Fortalezcan al INDECOPI como organismo fiscalizador. ¿Y no sería mejor, en vez de tener una sola empresa, tener 4 o 5 empresas? Sí, generen la competencia. Hay que generar competencia. La limitación de tierras no genera la competencia, al contrario, de esta ley la limita. La intención de esta ley es fomentar limita la más competencia. La intención de la ley es fomentar la participación de más empresas en más terrenos. Es la intención, que haya más empresas. ¿Y limitando la tierra lo van a fomentar? Yo creo que sí, porque vas a permitir diferentes capitales, porque un solo capital no puede serse dueño. Vamos a discutir otra vez, encantadísima de discutir con usted de este y otros temas. Le agradezco el haber estado con nosotros, pero tengo que ir ya a otra entrevista. Muchas gracias. Muy amable, gracias y felicitaciones por el triunfo de Laurich nuevamente. Vive el ciclón del norte. Vamos a una pausa y volvemos.